Bien, vamos a comenzar una nueva emisión de Antimemorias con Julio Bárbaro. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hay de todo para hablar. Acá tenemos un punteo de cosas, pero quería, comentarte esto que sucede, ¿no? Bajamos a tomar un café y se arma como esa mesa de gente, de amigos, porque el que pasa por la calle es un amigo ya de alguna manera, te tratan con una cercanía, ¿no? Esto te sucede siempre y de golpe estás hablando tal vez de Perón o del gobierno o lo que está sucediendo hoy y todos ahí atentamente te escuchan, es un poco lo que sucede recurrentemente. Bueno, uno es un resto de la política que fue abandonada. La Argentina renuncia a la política con la dictadura, Alfonsín intenta hacer la política con el Club Socialista, con los radicales. Después viene el Turco Menem, que es la continuidad de la dictadura. Por eso yo me la agarro con Cavallo, porque Cavallo es el socio de Martínez de Oz para llevar la deuda externa argentina de 6.000 con Isabel a 48.000 con la dictadura. O sea, la dictadura mataba y endeudaba. Y ojo, la dictadura es un pedazo de esta derecha que hoy es tan refinada y tan acusadora, un pedazo gordito de esa derecha, ¿no? El tronco de esa derecha viene de allá. Podrían haber dejado de ser eso. En rigor, la política la destruye Menem. Menem va a caer en esto que es la venta del patrimonio, el gas, la luz, la privatización de las empresas argentinas, la destrucción de la sociedad argentina. Uno deja de ser un ciudadano. Yo en eso insisto, porque lo repito. El día que en una de las empresas en la que pago bien por mes, intenté comunicarme en persona, porque se me había roto el servicio, y escuché la frasecita, todos nuestros operadores están ocupados, me di cuenta que se la llevaban toda de Argentina y que no querían ni siquiera pagar una empleada. Y esto es una concepción de los ricos, porque no solo se quedaron con las empresas, al quedarse con las empresas se enriquecieron y nos despreciaron a los que no tenemos dinero. Es decir, la idea de una oligarquía, la idea de una clase alta, tiene en la Argentina dos partidos, el de Macri y el de Cristina. Los dos partidos se conciben a sí mismos como elegantes partes de los negocios, que, digamos, Macri tiene más que ver con los bancos, Cristina tenía más que ver con vialidad y hacer rutas que no llegaban. Yo no voy a defender jamás, porque son indefendibles, Lázaro Báez, Cristóbal López, todos estos muchachos. Y cuando uno se pone a leer el libro sobre Macri de Santiago Donel, yo lo conocí mucho a Macri, también a Néstor. Son individuos, ninguno de ellos estaba dispuesto a lo que es la obligación de un político: pensar en el conjunto más allá de su codicia personal. Y yo insisto en una cosa que me parece clave. En una mesa de periodistas, te lo sienta ahí y le dice, a ver, ¿qué político no hizo plata? Porque además está la impiedad de irse a vivir a Puerto Madero, donde se paga a despensas lo que una familia de clase media tiene para vivir por mes. Entonces ellos viven, digamos, el político llegó a ser un triunfador en una sociedad en la cual antes los triunfadores, con Perón, con Onganía, con Frondizi, con Ilia, antes, triunfadores eran los que producían riqueza. En uno de los pocos países del mundo, como el nuestro, que fabricaba aviones a reacción. Y vino Cavallo, que se enojó conmigo, qué sé yo, que decía que yo tenía muchos cargos. Yo fui diputado con Perón en el 73, me fui al exilio. Fui diputado con Alfonsín en el 83, terminé en el 85.
Tuve 2 años secretario de Cultura de Menem, me fui enseguida, no aguantaba esa degradación que va a durar 10 años, y estuve 4 con Néstor. Creo que soy la contracara de Pichetto, que tuvo todo Menem, todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. Ese es el monumento al empleado público. Digamos, la decadencia tiene parásitos, Pichetto es el jefe, ¿no? La cabeza del parasitismo. La política tiene que tener época de rebeldía. Hoy me decían una amiga que a Julio no le gusta a ningún perdón, si teníamos el 3% de pobreza y tenemos el 50%, ¿me puede explicar quién de lo que nos trajo para abajo me tiene que gustar? Que vos, que me criticás, parasites la decadencia es un negocio tuyo. Pero la política tiene que ser consciente de la destrucción que está sufriendo la Argentina. Entonces Pablo me preguntaba por qué yo tenía tanta bronca a Berbisky. El problema es que Berbisky es el reflejo de lo que ellos sienten sobre sí mismos. Si yo me entiendo con un alcahuete, mi abuela y las abuelas de antes decían, dime con quién andas y te diré quién eres. Digamos, Pichetto era botón, es botón, no se murió, es botón. Es un guerrillero que nunca fue preso, que durante la dictadura trabajaba para la aeronáutica y caminaba libremente por la calle. Eso es Pichetto. Bastante cerca de ser agente inglés. ¿Por qué? Porque en su cerebro está la destrucción de la Fuerza Armada Argentina. A Inglaterra el negocio es que Argentina casi no tenga Fuerza Armada, así para un posible conflicto con Malvinas ellos no tengan que gastar 10 pesos más. Para eso le tiran unos pesitos al señor Berbisky arma, que hay que destruir la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada mataron a los guerrilleros mataban a la gente y a los milicos también. Y Berbisky, yo le preguntaba, le discutía a Néstor, vamos a aclarar las cosas. Berbisky, Zaffaroni y Cavallo, miren qué trío, los 3 vienen de la dictadura. Zaffaroni era juez de la dictadura, Berbisky era el cahuete de la dictadura y Cavallo era un economista de la dictadura. Cavallo va a estatizar la deuda de los argentinos, la va a convertir en deuda de todos. ¿Saben cómo es? Muy simple. Poníamos un banco o una financiera. Si ganábamos, era nuestra. Si perdíamos, la pagaba el país. Esto es Mingo Cavallo, descrito, cerrado. Después el tipo se la agarra conmigo, pues yo digo esto desde siempre. No digo si es gordo, pelado, no. Digo, es un destructor de países. Está educado. Después que Cavallo dejó de ser ministro, los encuentros de IDEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, que nunca van los empresarios sino los gerentes, uno de ellos, de los más importantes, me dijo, Julio, es grave, pero hoy más de la mitad son extranjeras. Las empresas que iban se habían vendido al extranjero. El antipatria de Cavallo había convencido a la sociedad que era lo mismo que una empresa fuera extranjera o nacional. ¿Por qué no se lo contá a los chinos esto? A ver, decíselo a Putin, planteáselo a Macron, decíselo a Trump o a Biden ahora. Había inventado una concepción colonial de la patria. Evo Morales, lo critican mucho, políticamente hizo lío, se quiso reelegir, pero Evo hace un país. Bolivia crece desmesuradamente. Crece Paraguay, Uruguay. Y Uruguay yo lo veo a la calle Pou decir en un discurso excelente. No, genial, pero cuando yo hablo represento a todos los uruguayos, a los que me votaron y a los que no me votaron. Y lo veo a Alberto en México decir algo que me dejó azorado, que por fin México tenía un gobierno decente. Estaba acusando a la oposición en un país hermano. Yo digo, este volvió loco, entró en delirio. Yo
lo que él hizo en México, después se puso a hablar de la interna argentina. Alberto Fernández en México da para en ese cierre decir es el peor gesto en la historia de un presidente argentino desde siempre. Lo de ayer es una cosa tan desubicada. Los mexicanos quedaron enojadísimos. López Obrador no le sirvió ni al presidente de México. Una cosa, no lo entendí, o sí lo entendí. Porque Néstor y Cristina en la dictadura fueron pro dictadura, como Berbisky, como Zaffaroni, como Cavallo. Todo este antidictadura, ninguno de esos, qué sé yo, había un par, pero no está. Entonces, vuelvo a lo de la abuela, ¿no? Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Entonces, esos refranes de la vieja, ¿no? Dime con quién anda, te diré quién eres, dime de qué alardeas, te diré de qué careces. Alardean de la dictadura, pero que carecen es de una ética que les permita decir, la Argentina tiene que dar un salto y salir de la dupla Macri-Cristina, que es una sociedad real o imaginaria, están asociados. El único que puede lograr que el Frente de Todos vuelva a ganar es Macri. Si aparece Macri, mete tal miedo que puede volver a ganar Cristina. Y la única que puede lograr que gane Macri es Cristina. Digo, si están los dos es una moneda que cae de canto. Porque en ambos personajes la repulsión duplica el afecto. De cada dos que los odian, uno por ahí los quiere, cada vez menos. Entonces, Pablo, Berbisky es el reflejo de lo nefasto en lo humano, Dios, de la pequeñez, de la ruindad. Y para mí, yo siempre le tomaba el pelo y decía, un periodista excepcional, escribió un libro contra un cardenal, que era Bergoglio, y lo hizo papa. Es un payaso, pero un payaso, le tiran 10 pesos y baila. Pero su autodestrucción, ese suicidio, digo, él estaba, en el fondo, ¿no? El malabarista solo consuma su riesgo cuando se suicida. Digo, lo que se espera es el todo, que es la caída y la muerte. ¿Por qué Alberto le daba esa importancia al perrito Berbisky? Esa entrevista de hace un tiempito que Berbisky le toma examen. Y Alberto, uno se queda mirando, digo, será una categoría de una masonería del horóscopo. Porque estamos en un tiempo sin Dios, donde los empresarios grandes, los 3, 4, 5 que tenemos, son adoradores del becerro de oro. Entonces, es una sociedad sin la menor espiritualidad. Es una sociedad, en su decadencia, no da hombres, no da personajes. Yo insisto, lo repito, aburro, pero Mujica y Sanguinetti se despiden en Uruguay y nosotros nos tenemos que ir a Balbín y Perón. Desde aquel momento, hace 50 años, la Argentina no tiene personajes de la estatura de Balbín, de Perón, de Frondizi, hasta de Lanusse. De eso no hay más. Ahora, Julio, vos hablas de una sociedad casi implícita, ¿no? Esta necesidad mutua, Cristina. Sí, claro, es implícito, sí, sí. Y ahora vienen las elecciones, primero se definirá si hay unas PASO y en octubre eventualmente elecciones. ¿Qué panorama ves? ¿Y qué otras opciones? ¿Va a haber opciones? Yo, que tengo 79 años, creo que voy a ir a que me elijan, pero no porque, digamos, casi te diría, si fuiste diputado a los 30, te presentás de candidato, es como... Pero quiero debatir política y ayudar a debatir política. Es una responsabilidad. Y discutamos el futuro de la Argentina, no entre economistas, empleados, qué sé yo, ¿viste? Porque hay grandes empresas que te mandan 2 economistas pagos y el economista pago y hay que bajar los impuestos. Es decir, vos vas a idea, hace 50 años que yo vivo 3 o 4 gramos, y después hay un montón de idiotas que dicen hay que bajar los impuestos y la ley laboral es aflojarle. Y vos lo mirás y dices, pero idiota, lo dijiste hace 30 años eso. El idiota dice, ahí cerró el cerebro de él.
Lo cerraron, lo clausuraron y tiraron la llave. Digo, da para más pensar un país. Yo creo que la Argentina tiene una capacidad productiva enorme y esa capacidad productiva debe ser explotada. Que tenemos que agarrar y decir, vamos a hacer, busquemos regar 1 millón de hectáreas y hacer decenas o decenas de miles de granjas. Hagamos la minería que podamos hacer. Busquemos un país de Europa que nos ayude a financiar la reconstrucción del ferrocarril que los ratones vendieron, que destruyeron Menem, Dromi y Cavallo. Todo eso que hay que rearmar es volver a ser un país, terminar. Entendamos esto, la libertad de mercado no da un destino, no genera naciones, genera negocios, pero la suma de los negocios no da un país. Entonces me parece que este es un tema, cuando vos ves China, es decir, China es el golpe duro de un país donde el estatismo es capaz de darle al Estado todo el poder y a los de abajo toda la libertad productiva. Pero esa libertad productiva no corre el riesgo de volverse nación, porque China es patria, no es negocio. Los negocios están debajo de la patria. Entonces eso es importante. Pasa que también vos me podés contestar, bueno, hace 10 siglos China era China y nosotros hace 5 no existíamos. Bueno, eso es cierto. Las culturas, las identidades culturales tardan en decantar. Y nosotros somos un país de españoles con mayoría de italianos, un montón de judíos y otro montón de árabes. Todo eso en una licuadora con un poco de alemán, de francés y de croata, te lo mezclas y te da un problema. Va el diván del psiquiatra que da ahí al lado, ¿no? Es necesario. Los nombres que aparecen de un liberalismo, podría ser Spert, aparece... No, yo no tengo nada contra eso, pero son, digamos, son para los bancos. Spert, Milei. Milei es del grupo de Unequian lo tiene ahí, vayan y gritan, qué sé yo, pero el problema no es Milei, el problema es Unequian. Y de los nombres anteriores que siguen apareciendo, desde Vidal, Larreta. A mí Larreta me parece que sería la consumación de la decadencia. O sea, el país salió del 3% de pobres, llegó al 50%, vino Larreta y dijo, bueno, administrémoslo con un 50% de pobres. Pero es un empleado administrativo de los que está, no puede cambiar nada porque no tiene una idea para cambiar nada. Yo nunca escuché de Larreta una idea que no sea administrativa. Pero las empresas las fundan los creadores, después contratás un administrador. Pero si la empresa está en quiebra, vos tenés que buscar a alguien que la saque de la quiebra, no que administre la quiebra. Larreta es un buen administrador de una quiebra, ojo, de la capital, porque la capital es rica y el país es pobre. Cuando De la Rúa, cuando Macri o cuando Larreta den el salto a la nación, no la van a pasar bien. Entonces, lo que está viendo, vos fíjate, el tema Formosa, le pegan a Gildo, yo me he peleado con Gildo, pero ojo, Formosa al lado de Santa Cruz es infinitamente superior. Como modelo, Formosa tiene un nivel de integración para esa sociedad, para ese tipo de hombre, para ese lugar donde está ubicado. Santa Cruz tuvo, ¿cuántos años gobierno de Kirchner? Hay más pobreza, hay más miseria, hay más, digamos, el modelo. Lo que pasa es, ¿por qué no le pegan a Santa Cruz? Porque Santa Cruz tiene la misma dimensión de ellos, de piña. O sea, entonces vos cambiás. Ahora, también uno se pregunta si el fenómeno de este último tiempo es la caída del Perrito Berbisky, sí, pero también es la concreción de un medio de comunicación como La Nación Más, al cual me invitaron en su día de inauguración. Yo sería el peronista que puede visitarlo. Cometen el error de hacer antiperonismo. Uno solo puede superar lo que entiende y no odia. Lo que no entiende y odia no lo supera más. Se va a sentir superado. Entonces, es como el tango. Rencor, tengo miedo de que seas amor. Entonces... Pero, a ver, venimos hablando desde el año pasado, Julio, sobre este sesgo de confirmación, de esto, como vos decís,
convencer al convencido. Los medios están divididos. O vamos a hablar bien. La política está dividida, pero está dividida. No amplía, y ¿no? la gente también, ¿no? Digamos, la sociedad. ¿O está no? bien, pero la conducción es el tema. La sociedad sufre la conducción. Ahora, ni Alberto ni Macri intentan abrir, ampliar. Achican, todos achican. Yo lo que creo es que entre el PRO y el kirchnerismo hay un enorme espacio. Y vos fíjate que las encuestas dan 33, 34 al gobierno, 22, 23 a Macri. Ahora te queda 40 libre. O sea, lo que queda libre es más que lo que hay. Claro. Tiene que aparecer una fuerza capaz de hacer una síntesis que recupere aquel encuentro Perón-Balbín. Recupere la política, la idea de nación, la idea de destino, la idea de esfuerzo. Yo digo, uno se queda en la Panamericana viendo la fila de coches que van y vienen y dice, un país normal hubiera pensado un ferrocarril, estaríamos todos leyendo arriba de un ferrocarril, ahorrando nafta, tiempo humano. Y digo, esto sería una concepción de nación. Lo otro era el mercado. ¿El mercado qué quiere? Vender coches. Entonces metés 10 millones de coches, todo en fila, todo parado, congelado. Digo, la ganancia no piensa las naciones. No se ha dado en la historia esto. Solo queremos inventarlo nosotros. Por eso los economistas son los que más hablan. ¿Qué características tendría que tener una figura como para llegar a ser presidente? Ser capaz de tener superado su egoísmo. Y eso es, vos fíjate, este destape de las vacunas. Es como la desnudez del lugar de los políticos. ¿Qué son los políticos? Los que viven de garrón. Entonces, tipo, vengan acá y vacunen a mi familia. Esta idea es atroz, pero es atroz en Dualde y es atroz en Massa. Ni hablemos en Guzmán. O sea, el tipo ministro y la secretaria, todo eso, la idea que queda. Algunos dicen esto será pasajero, Alberto está... Yo hace muchos años que no lo saludo a Ginés. Yo digo, cuando Alberto los eligió a Ginés y siguió hablando con el perrito Berbisky, los dos, Ginés y Berbisky, terminaron asumiendo la obra de teatro el lugar que ocuparon siempre, un poquito más desnudos. Porque claro, esto de que hay políticos que tienen bodega, vos te quedás mirando y decís, ¿cómo es? ¿De dónde es esto? O sea, yo insisto con este concepto que es clave. El enriquecimiento de la dirigencia es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Entonces, mi generación, tengo 79 años, dio 10.000 muertos, de un lado y del otro, dio, 1.000, 2.000, 5.000 enriquecidos y ningún estadista. Ningún estadista, no hay un estadista. Hay buena gente en el radicalismo, vos lo tenés a Casella, lo tenés a Torán, tenés buena gente. A Changi Cáceres, tenés buena gente, digo en el radicalismo, el peronismo también, lo era Verazota, lo es el gobernador de Córdoba, Schiaretti, hay buena gente, sí. Pero después vino la cámpora. ¿Qué es la cámpora? La cámpora es, Bonazo escribió un libro, pues fíjate que los 70 se reivindica la guerrilla de 2 libros, Ezeiza de Berbisky y El presidente que no fue de Bonazo. Sobre esas 2 mentiras, sobre esas 2 ficciones, se reivindica la guerrilla. Y el Perón no tiene quien lo reivindique. No hay libros que reivindiquen el abrazo de Perón con Balbín. ¿Qué es lo que la Argentina tendría que heredar? ¿Qué es lo que tenés que heredar? Si sos indio tenés que heredar a Gandhi, no al que lo mató. Acá, en lugar de heredar el abrazo de Perón-Balbín, heredamos la economía de los milicos, que es Cavallo, y el odio de la guerrilla, que es el perrito Berbisky y
un poco bonazo, que es mejor tipo, pero el presidente que no fue es un bolazo. Es decir, Cámpora era un odontólogo conservador de San Andrés de Giles, que no fue porque Perón dijo, a ver, no me dejan ser a mí, poné un delegado. Ahora quieren, Bonazo escribió un libro para ver si el delegado tenía entidad. No tenía entidad, Bonazo. Lo digo porque Miguel es un buen tipo. Miguel cree en lo que hace, no es Berbí, que yo separo mucho las personas dignas de las que no lo son. Ahora, vos recién hablabas de recuperar hectáreas, de un modelo productivo. ¿Cómo, a ver, podés describir un poco más un modelo? ¿Cómo sería un modelo? Si es que existe, ¿y cuál sería? Primero hay que agarrar al INTA y a Ciencia y Tecnología todo lo que es el pensamiento de los empresarios, sentarlos y decir, vamos a ser claritos, este país es capitalista. No puede haber un INTA y una energía atómica socialista, porque entonces estamos demenciados. El único país que tiene un gran desarrollo tecnológico en contra de los empresarios es el nuestro. Ahora, como el Estado no lo usa y los empresarios no lo quieren, es una cosa que vos la pagás, está ahí, es una gran ciencia. Si de acá al INTA, yo te digo, es el triángulo de Sábato, que es Israel. Digo, no por Sábato, pero él decía, el Estado, la ciencia y la energía privada son un triángulo que tienen que trabajar juntas. Entonces, yo tengo una chacra, hace 30 años, nunca logré que el Estado y la tecnología, que es el INTA, que esos dos elementos que tendrían que ser mis motores, se les ocurra visitarme. Entonces hay un Estado que me saca fotomulta cuando llego a la chacra. Ese es el Estado de Entre Ríos. Y hay un INTA que me saluda pero no me quiere. Entonces vos te quedás frío y decís, ¿para qué queremos esto y esto? Entonces, la fotomulta, que es la decadencia en estado puro, porque es un tránsfuga que pone una cosita y le da un abogadito amigo de él. Cuando el Estado se dio el lujo de privatizar los juicios contra el que no paga, es la estafa pura, porque el tipo no puede pagar los impuestos y vos le pones un abogado socio tuyo para que le cobre un banco de juicio, lo termine de arruinar y te dé 10 pesos. Es genial. En Entre Ríos ponían una fotomulta que decía, vos venías a 120, decía 60, 40, 0, claro. Y vos te frenabas, sacaba la foto y decía 60 y tránsfuga. Era Uchichurri, no, Uribarri. No le sé el nombre porque no lo merece. Digo, pero, y ahora está embajador de Israel. Un tipo que no se puede caer en tal decadencia de la política. Yo digo siempre, yo hablaba con Scioli y con Macri, y con los dos solo podés hablar de fútbol. No leyeron una novela, no del cine, ni se te ocurra. Si vieron El Padrino es porque era de tiro, pero después... entonces vos decís, la Argentina fue un país de exquisitos, los Frondizi eran exquisitos, Ricieri, Arturo, Silvio, a quien matan por marxista. Entonces la Argentina fue eso, fue ese país que admiraba el talento. Hoy admira al que se la robó. Entonces yo he estado en mesas que me he tenido que enojar porque uno decía, no sabe la guita que hizo el ministro Pirulo. Y vos lo mirabas y decías, estás admirando Ladri. Pero el ministro Pirulo genera admiración por la que se robó. Y entonces vinieron las vacunas, que era un juego con la muerte, y apareció la duda si en el medio del juego con la muerte había curro o no. Y después, yo no sé si había curro en la compra de vacuna, pero lo hubo en la distribución. O sea, ni en el momento de la trascendencia supimos trascender. La reina de Inglaterra no comía manteca en la guerra, porque aquel viejo axioma de manteca o cañones, o sea, el ejemplo, el hecho de que quien conduce debe ser ejemplo, ese Mujica, Pepe, que después de ser guerrillero tiene ese coche viejo y ese perro absurdo y esa chacra y ese esfuerzo, eso es una imagen. Que del otro lado está Sanguinetti, que es
la de un pensador, un tipo que sabe estética, más conservador sí, pero igual de digno de, ¿no? Ellos tienen una derecha y una izquierda, nosotros no tenemos izquierda, tenemos un montón de tipos que cortan la calle, llenan la plaza y en la urna nos meten un diputado. Acá hubo izquierda, Palacio fue, digamos, es todo decadente, la izquierda, el centro, la derecha, y después hay un fluir de dinero que es brutal. Entonces vos ves que se van conformando grupos, ¿no? Entonces algunos dicen, vamos a recuperar el peronismo. ¿Desde dónde? No, yo estoy con el PRO. Yo lo miro y digo, pero este es un delincuente. Si va a recuperar el peronismo, ¿por qué está en el PRO? Es absurdo. O es que va a hacer de la traición una expresión agigantada. Es un tipo que está regando la traición. Si vas a recuperar el peronismo, recuperar el peronismo. Los radicales dicen, estamos recuperando el radicalismo con Macri. Flaco, no hay alguien que recupere algo sin unos pesos atrás. Digo, a ver, una ilusión. ¿No? Me parece. Pero no, a ver, ¿se puede construir desde ese lugar, desde la vulnerabilidad de no tener un aparato que te... Va bien, el aparato es mentira. Y siempre fue mentira. El aparato lo tenía Vittel. Yo fui uno de los que hizo candidato a presidente a Luder. El aparato lo tenía Contín, el candidato a presidente fue Alfonsín. El aparato lo tenía Cafiero, el candidato a presidente fue Menem. El aparato es un salvavidas de plomo. Ahora, si te gusta la guita, la corrupción es negocio, sí, es mejor la corrupción que el amor. Yo qué sé, yo me enamoré del amor. De la corrupción es un tema. Pero, digamos, esto, la desnudez, lo desnudo que los ha dejado la vacuna. Eso de venir a mi casa y vacunar a mi familia. Era en serio una cosa impune, porque tiene el drama de que es una corrupción planteada desde la complicidad. O sea, todos nosotros, los que tenemos poder político, no hacemos la cola. Nosotros somos más que ustedes. La Revolución Francesa terminó con la monarquía. La revolución del turco Menem la hizo acá, la monarquía. Y acá hay, porque hasta quieren hacerla hereditaria, ¿viste? Entonces ahora te toca Máximo y después te toca el otro. Todo, digo, flaco, no. Hablaste de un modelo. ¿Qué tan importante es comunicar ese modelo? Ayer me llegó, no sé si a vos te llegó una cosa maravillosa de un padre, el padre Opeca, que estuvo en Madagascar, un cura. El cura, habría que leerlo, las máximas de él. Pero una de las cosas que plantea, que también la planteaba Perón, es que lo central es el esfuerzo. Ayudar al otro es obligarlo a que se esfuerce. Perón decía, el que no genera al menos lo que consume no tiene derecho a vivir. Y este Opeca, que hizo una revolución en Madagascar y que es muy reconocido en el mundo, que fue ahora a ver a Francisco, al Papa, plantea eso. Yo nunca hubiera concebido que ayudar a alguien era permitirle que no se esfuerce. Porque al permitirle que no se esfuerce, no le estoy ayudando, lo estoy degradando. Entonces, el problema de la Argentina es que la Argentina tiene una concepción que es la siguiente. Nos repartimos el Estado para los ricos ricos. Después hay una capa de empleados de los ricos ricos. Después viene la clase media que agoniza y después los caídos. Ahora, yo viví en una sociedad donde estaba integrado el 95% de la gente. 96, 97, era una esponja, metía para adentro. Ahora expulsa. Se caen de las casas y van a las calles. Entonces, y aparecen uno que te dicen los inquilinos, una ley de alquileres. Ya hicimos una ley de alquileres, nos equivocamos. Dejemos que el alquiler sea una negociación entre el dueño y el necesitado. ¿Sabe por qué? Porque si no, la gente no invierte en departamentos. Y entonces el inquilino que está se salva porque tiene ley de alquileres, pero el que tiene que alquilar nunca más lo va a hacer. Hay cosas que están claras. La ley de los inquilinos socialistas son maravillosos, pero no sirven para hacer un país. Un país tiene que tener inversor y el inversor se negocia el dueño con el inquilino.
Y nada más, que el Estado ahí no tiene nada que ver. Tiene que ver, puede poner garantía, puede ayudar, pero me parece que estamos transitando cosas que creemos que son de izquierda y que son desastres, no sirven para nada. Entonces, el inquilino, yo lo escuchaba hoy a uno que decía que estos cobran un porcentaje. Lo que pasa es que una cosa, está tan pobre, tan pauperizada la Argentina, que el dueño del departamento no gana nada y el inquilino no lo puede pagar. Que me pasa a mí con el taxi. Yo digo siempre en la ciudad, yo fui tachero mucho tiempo, fui taxista. Y yo tomo el taxi, el otro día lo tomo, todos los días tomo. Y le digo, me dice 180. Le digo, te estoy pagando un café. Yo pagué 150 el café y ahora te pago a vos 180. Claro. O sea que al final del día vos hiciste 30 cafés. Te destruyeron. Lo que pasa es que el taxi es un espejo de la sociedad. Para la gente es caro y para el taxista no alcanza. Ese es el país que no sirve para nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Porque han hecho toda una cosa así de personajes menores, que es un país destruido. Necesitamos un desafío. Y ese desafío hay que pensarlo muy bien, hay que agarrar a los delincuentes y decirle, bueno, muchachos, ¿dónde se puede hacer una producción en serio? ¿Dónde se puede forestar en serio? Ya que nos quejamos tanto de lo que se incendia, de lo que desforestaron, forestemos miles de hectáreas. Desafíos que nos devuelvan la esperanza a construir una sociedad. Riego, llamar a los de Israel, a lo que ellos hicieron de los desiertos un vergel, y decir, a ver, explíquennos qué ayuda, nosotros, ellos. Eso es lo que hay que hacer. Me parece que ese país está ausente, que es el sueño de darles a nuestros hijos un futuro, un destino. Nos hemos quedado sin destino, sin esperanza. Te quiero preguntar, pero a ver si podemos encontrar la parte positiva. Es difícil. Recién en una charla te preguntaban por Perón, vos llevas muchos años en la política, pero quisiera saber si hay, en cuanto a virtudes, digo, ¿qué características tiene un político argentino? No hay ninguna, si no hay. Es una especie extinguida, no es que está en extinción. La Argentina está extinguida. No hay ningún cuadro político digno de que yo te diga, este promete. No. Hay una cosa sustituta del político que es el denunciante, el denunciador serial. Claro. Que mande preso, que vaya preso, que vaya preso. Lo cual tiene razón, hay que ir preso. Ahora, entre el denunciante y la propuesta hay un salto que es mortal, se muere en el camino. No hay individualidades, no hay alguno. Yo creo que alguna vez nombraste, nada. No, hoy no. Schiaretti es un muy buen gobernador de Córdoba, porque además triunfa el peronismo en una sociedad que es macrista. Eso es el mejor. Después hay algunos, pero no hay estadistas. No hay hombres de Estado, no hay. Hay vivos, qué sé yo, hay tipos que representan un negocio, uno representa el negocio del otro. Vos siempre das un mensaje de esperanza. No, esperanza, a ver, yo creo, yo decía el otro día y lo decía con ganas, me reía, el inglés de 80 años, que admiró, estuvo orgulloso de Churchill y despreció a Hitler, tiene hoy que admirar a Merkel y ver el tonto de Boris Johnson. Y el tipo está para el psiquiatra, el tipo vota el Brexit, porque no quiere ver más su fracaso. Y eso es Inglaterra. Inglaterra es el último imperio que agoniza. ¿Viste? Los franceses cuando huyeron de Argelia, pero ahora se cae Inglaterra. Pero queda China. Y queda un Putin fuerte. Porque nosotros terminamos comprando la vacuna rusa, porque los rusos pusieron en órbita un satélite, el Sputnik, antes que nadie. Y Estados Unidos tembló cuando eso sucedió. Entonces, y vos fíjate un detalle, los rusos, los yanquis, nosotros como un país chiquitito, siempre hay un retardado que dice que Perón era fascista o nazi. Los países grandes se pelearon por los pensadores alemanes.
von Braun en Estados Unidos, Rusia y Estados Unidos fueron a buscar los sabios alemanes para hacer la bomba. Y nosotros cazamos algo, que de ese algo que cazamos quedó el sueño de hacer la isla, ¿viste? Y el INVAP. Yo algún día hay que traer a alguien que describa el INVAP, porque el INVAP es una empresa del Estado capaz de poner satélites en órbita. Es la empresa más importante tecnológica de Argentina y Cavallo y Dromi no la vieron para afanarla. Vos fijate lo que es. No la vieron, porque como era científica, ellos de ciencia no usaban, no creían en la ciencia. Cavallo llegó a decir a los científicos hay que mandarlo a lavar los platos. En el siglo de la ciencia. No son brutos, son doctores en animalismo. Entonces, no lo quiero a Cavallo, te parece. No. Pero digo, no, pues, dijo eso, no es un chiste, lo dijo. El mundo que admira la ciencia, ¿dónde compite? En la ciencia. Helvar, que tanto hablaron mal, estaba desarrollando en la Argentina con científicos la computación. Nosotros tuvimos, y vinieron cuando vino la dictadura, dijo eran todos comunistas, marxistas, los físicos, los químicos, los matemáticos. Nosotros tuvimos un nivel enorme y vino un tipo y dijo sus gastos. Maravilloso. El atraso nuestro es maravilloso. El mundo por ahí se está replanteando mucho. ¿Cómo? El mundo, digamos, en líneas generales, la economía, la tecnología, la comunicación. ¿No hay algo que Argentina debiera reconfigurar? El otro día Blecher decía una cosa interesante. Decía que el mundo era un gran espacio verde donde había muchos caballos galopando y salvo un elefante que era Argentina. Como si había alguno que no habían... Y que ahora con la pandemia podíamos decir que había varios elefantes, no estábamos solos. Pero el mundo pelea por su destino, nosotros no. Y eso es grave. Nosotros no asumimos, no tenemos quien se ocupe de aquello que es la política, que es el espacio de todos. Entonces, no hay políticos, no es un chiste, no hay políticos. Hay representantes de unas empresas y representantes de otras empresas. Que cuando tienen que arreglan, ¿viste? Y quieren vender otro pedazo de la capital. Ahí la Reta quiere vender un pedazo más porque ya vendió un pedazo del Tiro Federal. La idea de vender los terrenos, mirá la Reta. Si llega presidente, vende Palermo, lo pone para hacer edificio. Es una concepción. En una sociedad como la nuestra, que no tiene espacios verdes, ahora, en esa venda, peronistas y radicales y pro no discuten, acuerdan. Me da olor a arreglo. Porque no hay un ideal. ¿Qué haces? Vos decís, me votaron para vender el Tiro Federal. No. Vos lo mirás y decís, qué curro, ¿no? La Reta tiene una empresa de edificación, qué sé yo. El drama que yo hablo contra estos tipos, y estos tipos son los que avisan en los programas, después no me pueden llamar a los programas, porque si el límite de la libertad de prensa es el poder del avisador, hermano. No. Entonces, pero a mí me duele mucho. Lo de Capital Federal es el lugar donde la política, Rodríguez Larreta y Víctor Santamaría, más acuerdan las cosas más espurias. Vamos a ir cerrando, como siempre, con Pero que no sean avisadores tuyos, a ver si te arruina el negocio. No, que estamos bien. Quiero saber, lo hemos hablado el año pasado, pero ¿cuál es en los próximos años la potencia? ¿Cuál vos vislumbrás que es el país? Es China, ya está. Es China, ya está. Es China. Estados Unidos quedó un paso atrás. O un par de... Digamos, Estados Unidos, hasta Obama tuvo un pensamiento y tuvo una estructura. Si vos te acordás de la época de Kennedy con Khrushchev, ¿no? Ahora Putin es más que Biden. Sí. No me gusta decir más democrático, menos democrático, es más, tiene más. Por eso viene una peste y la vacuna primera la pone Rusia. O sea, Rusia pone la vacuna y el otro idiota pone los muertos. Es maravilloso, eso te demuestra que hay un pensamiento superior y un idiota que dice, saca pecho y dice, a mí no me contagia, y se le mueren
como pasto, y digamos, Claro. Rusia tiene una idea de nación y Trump es pariente de Macri, hace negocio, dice, bueno, nosotros vamos a tener una inversión, ¿no? ¿Y con Biden cómo lo ves ahora? Lo veo mucho más lúcido, pero no tiene la envergadura. A ver, la política del mundo tiene su último gran personaje en Merkel. Claro, sí. Sí, ahí tenés el ejemplo del sentido común hecho sabiduría. Merkel es lo más grande que tuvo esta transición. Y le dio a Alemania, a ver, la Alemania que había sido el mal de la Segunda Guerra, el asesinato, la masacre, terminó convirtiendo en un ejemplo de estructura social. Y bueno, eso. Y en estas descripciones, Putin, donde... No, Putin, para mí Rusia juega muy bien su lugar, muy bien su lugar. Sí. Macron le da a Francia una lógica, España se extravía, España no sabe dónde ir. Italia es siempre igual. Los tanos andan muy bien cuando no sabes quién los conduce, pero se conducen solos, porque aman la vida y no tienen autodestrucción grave. Los tanos son muy sabios. Digamos, tanto así que cualquiera de nosotros preguntaba dónde viviría, y viviría en Italia y en el sur, porque claro. Pero entonces me parece que España está al borde del estallido, porque España hizo una concentración económica muy grande, hizo una burbuja edilicia como había hecho Japón en su momento, diste crédito, hiciste edificio, y después en un momento eso ¡boom!, estalla, y te estalla en las manos y estalla en la sociedad. Y España no es capaz de darle un sentido al nacionalismo catalán. Digamos, los franceses y los tanos saben cómo integrar sus partes. Los tanos tienen el norte que es más sublevado, el sur pero lo armoniza. Los franceses desde ya tienen un País Vasco que nunca se sublevó. Los gallegos le queda esa cuota franquista de reprimir. Y al reprimir Barcelona la sublevan. Entonces vuelven a la España que niega el derecho a la lengua, que termina buscando la sublevación. Bueno, terminamos por hoy, ¿te parece? Termino diciendo, los jóvenes tienen por delante un país para hacer. Es un regalo de la historia, asúmanlo.